sacar este libro por muchas razones. Una de ellas es que compartí escuela con Lin, estuvimos juntos y a mí me parece que ha sido un gran acierto. Lin, como todos sabéis, es una persona que recopila datos, le encanta hurgar en la historia, le encanta hacer este tipo de cosas y este tipo de presentaciones. Yo creo que no va a ser el último. Yo le voy a pedir desde luego que no sea el último. Lin, tengas éxito o no tengas éxito, yo te deseo todo el éxito del mundo. Lo más importante es que continúes, que no te pares aquí, que si con este no llegas a dar la talla, no te preocupes, que después hay más, pero no lo dejes, te lo pido por favor. Nosotros aquí desde el Círculo Candeledano siempre te recibiremos y estaremos contigo, y estas puertas las tendrás siempre abiertas para cualquier iniciativa cultural que tú tengas, tú o cualquier candeledano más, porque estamos abiertos a todos los candeledanos. Yo ya te he dicho que te deseo mucho éxito y que estos amantes de Candeleda, a mí no me toca hoy hablar del libro, supongo que Arcadio y el señor alcalde intentarán un poco explicar todo el tema del libro y que pasemos todos una tarde con la presentación agradable y conocer más cosas de nuestro pueblo que a muchos de nosotros nos suenan a chino. Gracias por el libro, gracias por la investigación, bienvenido. Muchísimas gracias, presidente, muchas gracias a todos los asistentes. Pues la verdad es que yo conocí a Lin ya hace tiempo y bueno, pues siempre ha estado pues inculcando un poco y trayendo proyectos a Candeleda y aquí al ayuntamiento en concreto. Y bueno, pues ha expuesto en diversas ocasiones sus cuadros. Él, como sabéis, es historiador, pintor y bueno, también dibujante. ¿Quién no ha visto un cuadro de Lin, no? Y bueno, pues yo leyendo, la verdad que agradezco a Lin la invitación, porque bueno, pues encima me la ha dedicado el libro. Y leyendo un poco el libro, me ha llamado la atención cómo desgrana un poco pues el amor imposible, ¿no? El amor imposible entre unos amantes de Candeleda, la historia que versa sobre unos amantes de Candeleda, pero que ya nos contarán ellos, creo, si no recuerdo mal, Vicente y Severiana. Y bueno, pues dentro de este libro me llamó la atención las canciones candeledanas, ¿no? Satanilla la Torera, la Valenciana. Pues es muy importante que dentro de los libros pues se reflejen para que se queden ahí en el recuerdo, ¿no? Y luego pues también llamaba la atención, y hablaba con Joyanco, aquí, bueno, pues los cabreros se vieron obligados a venirse de Guisando, ¿no? Porque hicieron una plantación de pinos y se vinieron a Candeleda y al Raso en concreto. Y bueno, aquí fueron recibidos y aquí formaron sus familias. Y bueno, pues también versa la historia sobre ello. Ya nos contarán. En concreto, pues a mi familia también le pasó lo mismo. Y bueno, pues por eso me ha gustado muchísimo la historia, ¿no? Y bueno, también hablaba de la endogamia. Pues como pues no viajaban mucho, estaban muy juntos, ¿no? Los familiares y todo, pues al final pues se casaban, pues primos hermanos, no mezclaban mucho la sangre. En concreto mi familia pues también casi todos son primos hermanos. Y el libro me ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo leyéndolo pues ellos nos van a explicar muchísimo mejor lo que han sentido desde el ayuntamiento. Quiero decir que estamos abiertos a toda aquella investigación que se haga y estamos contentos de que haya investigadores como Arcadio, como Lin, como Joyanco y Jaime Valdés, que también le veo por aquí, algún otro, Jesús Rivera, y bueno, pues demás investigadores que nos cuentan pues la historia de nuestro municipio. Desde el ayuntamiento vamos a seguir colaborando con estas personas y estamos agradecidos de que sigan investigando y, como bien decía Félix, que no lo dejéis, que os animéis y que aquí estamos para poder ayudaros en la medida en que podamos. Muchísimas gracias. Ahora me toca a mí. Bien, comienzo por el principio. Lin y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 40 y cosas. Muchos años. ¿De qué viniste? Él iba a la academia de doña Rita Linde
aprender dibujo y pintura, y yo iba a aprender francés, que en aquella época era el idioma imprescindible y punto que teníamos que aprender. El inglés prácticamente no había aparecido ni se le esperaba. Cada uno siguió su camino, el suyo, yo el mío, y nosotros nos hemos juntado cuando nos hemos jubilado y hemos recalado en el mismo sitio, en los archivos. Porque los dos somos dos ratas de biblioteca. Me gustan los papeles viejos, ¿verdad? Polvo tenga mucho mejor. Y me gusta mucho investigar y sobre todo, aparte de investigar, dar a conocer lo que investigar. El libro que ha escrito Lin, el primero, como se suele decir, la ópera prima, vendrá otro segundo, como ha dicho Félix, que ya está trabajando en él, y que no va a tener 50 páginas, sino que va a tener muchas más. Yo, para definir a Lin, no lo voy a decir ni yo. Voy a dejar que lo defina un emperador hispano que es Adriano, que define perfectamente lo que es Lin. Marguerite Yourcenar, en un libro que se llama Historia de Adriano, dice perfectamente: construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca para siempre. Reconstruir, por el contrario, es volver a encontrar algo bajo las piedras, el secreto de las fuentes. Eso es lo que ha hecho Lin toda su vida. Lin es un constructor que nunca ha hecho grandes bloques, grandes obras, porque a él lo que le gustaba era hacer cosas pequeñas. Reconstruir majadas, reconstruir chequeros, hacer casas de campo, todo lo que esté relacionado con el medio rústico. Es decir, recuperar en parte, está reconstruyendo parte de la historia que se había perdido y creando nueva historia, ¿no? Pero no solamente reconstruirlo en lo que se refiere al inmobiliario, a la parte inmobiliaria, sino reconstruir también la historia que va unido a todos esos edificios. En este caso, Lin es un reconstructor. Ahora, ha dejado de trabajar, ha dejado de reconstruir, ha dejado de construir, y ahora está reconstruyendo parte de la historia de Candelero. Ahora, su lugar de trabajo no es el medio rústico, no son las tejas y demás, sino que son todos los libros que hay en los archivos y toda la documentación que pueda recopilar. Bueno, según me ha contado Lin, él tuvo conocimiento de este hecho cuando él tenía 10 años, en los años 60, cuando él iba con su padre a ver a su abuelo, que vivía exactamente en la calle del Puente. Entonces, cuando pasaba por ahí, su padre siempre le contaba lo que había pasado, que le había contado a su abuelo, ¿no? Que se pone a trabajar en su vida profesional y un poco lo deja eso aparcado. Llega el tiempo cuando ya se jubila y lo que hace es recuperar esa historia. Recuperar esa historia. Tiene tiempo, es una de las ventajas que tenemos los jubilados. Que lo podemos dedicar a lo que queramos. Entonces se dedica a eso, ¿no? Y eso se puede dedicar a recopilar esta historia. Lin es un investigador tenaz, persistente. Cuando coge en la punta del hilo, va hasta el ovillo. Si el ovillo se corta en medio, busca otra parte del ovillo para seguir el camino. Se ha pateado un montón de archivos. El archivo de Visando, el archivo de Candelera, el de Rodillo, el de Poyales. También. El de Madrigal y el del Arenal, porque no le dejaron entrar. No por nada, sino porque estaba hecho un desastre y ahí no había quien se enterara, ¿no? Aparte de todo eso, es una persona que recopila datos, muchos datos. Es un lector empedernido. Él me contaba, cuando ahora hemos estado trabajando mucho tiempo, que él cuando era pequeño, cuando era joven, leía tanto que se aficionó a una revista que muchos sonará, que era Selecciones del Real Digest, que era una revista americana que venía una serie de artículos pequeños, pero que nos daban a conocer a los de aquí, que estábamos aquí, las cosas que se hacían en el mundo. Y es que sin que se lo supiera su padre, se apuntó, como dice, se abonó, para que se las mandaran a casa. Y me cuenta que muchas veces cuando estaba regando con su padre o en el campo, mientras hacía la faena y tenía un rato, él iba con su libro leyendo por los surcos. Es decir, que eso le viene desde el principio. Y decir tiene que Lin es autodidacta.
yo también, somos de esa parte de historiadores que aprendemos equivocándonos y aprendamos haciendo camino, como decía Machado. Es decir, por una parte nos cuesta aprender las técnicas, que luego las vamos asimilando, pero por otra parte tenemos una ventaja. Luego estamos impregnados conocimientos que nos ha dado la universidad, que muchas veces son conocimientos tendenciosos, según el maestro que te encuentra, sino que nosotros tenemos la mente limpia y de esa forma podemos hacer, investigar, sin tener nada que nos cuente. Vamos a hablar del libro. El libro de Lin recupera una historia perdida, pero muchas que se pierden en el largo del tiempo, de lo que fue, lo que yo llamaría ahora, que el título a lo mejor había que puesto, pero bueno, yo lo amo, Historia de los amores y desamores de Vicente y Severiana. Un poco tiene que ver con Romeo y Julieta, ¿vale? Al fin y al cabo, el final siempre es el mismo. En este caso, lo que sucede con Vicente y Severiana, ahora lo podríamos colocar en esto que se llama violencia de género, pero que en aquella época se llamaba crimen pasional. Es decir, en aquella época el crimen pasional era cuando el hombre mataba a la mujer por alguna razón, y si estaba casada y demás, pues siempre tenía ventaja porque el Código Civil y el Código Penal se lo permitía. Es decir, el hombre siempre tenía razón. Aquello fue más un crimen pasional que lo que entendemos ahora por violencia de género. Para documentarse, alguno que llega tarde. está preguntando dónde es. Tirando de citas para explicarlo el suceso, nada mejor que Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un gran poeta que canta, cantautor. No te escuchamos, Carlos. Tiene una letra de una canción suya que dice: y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si me muero, porque el amor cuando muere no mata, porque amores que matan nunca mueren. Esta es la génesis, explica aquí, de lo ocurrido. Es decir, un amor imposible que no es aceptado, y un amor es imposible cuando no se puede aceptar si decide el protagonista de este libro, de esta investigación, que es para él o no es para nadie. Veréis en el libro de Lin que está muy bien relatado, muy bien normado, todo está cogido, porque Lin lo que ha tenido, se ha asegurado mucho que no quede ningún punto oscuro ni nada que se pueda poner en duda, ¿no? Ha certificado lo que son las fechas, ha certificado los hechos y ha hecho una cosa muy importante. En las investigaciones hay que tener dos tipos de fuentes. Una fuente que son las documentales, que son los archivos, y otras fuentes que son las fuentes que no están escritas, que son las fuentes que se obtienen a través de las personas que pueden tener conocimiento de ese suceso. Tan tenaz ha sido que ha conseguido localizar a los descendientes de la tercera, cuarta generación de los protagonistas del suceso. Es decir, estamos hablando de 120 años el año que viene. Ha conseguido localizarlos, ha conseguido hablar con ellos. Muchos de ellos habían oído hablar de aquello, pero ya lo tenían prácticamente en la penumbra y olvidado. Y otros no sabían de qué le estaban hablando. Es decir, yo les he cogido de nuevo, supongo que muchos de esos estaréis aquí y eso os sorprendería. A partir de ahí, con esos documentos que ha cogido en los archivos, con todo lo que ha conseguido verbalmente, oralmente, con esas personas, ha armado un relato que tiene una gran uniformidad, tiene parte de datos históricos, pero también tiene parte de relato, que lo que recupera muy bien lo que es la historia de Candelera, sobre todo en lo que se refiere a folclore, como ha dicho aquí nuestro alcalde,
en lo que se refiere a la parte etnográfica, a las costumbres, a cómo se relacionaba la gente, dónde vivían, y muchas cosas de ese tipo. Aparte, para eso, además, para completarlo, lo ha ilustrado él mismo, porque tiene esa ventaja. Abajo, cuando habéis entrado, habéis visto unos panelitos ahí que hay con todos los dibujos que están en el mapa, ¿no? En la obra, en el libro. Pormenorizadamente, los ha hecho pormenorizadamente, a través de fotografías antiguas, puntito por puntito, para que no faltara ningún detalle. Y luego, a la hora de editarlo y a la hora de montarlo, como quedaban huecos, que siempre tal, pues bueno, pues se le ocurrió hacer una serie de dibujos pequeñitos que lo que hacen es rememorar en la memoria parte de la forma del cultivo, cuando se está arando, cuando se está cogiendo no sé qué, cuando los carreros pasan por no sé dónde. Y con eso ha conseguido completar de manera que es un libro donde no encontramos ninguna parte clara, en ninguna parte libre, con ningún hueco. Bien, yo ya aquí voy a dejarlo prácticamente para terminar. Con eso es suficiente, porque si sigo hablando ya me meto a la parte del libro y eso es lo que va a contar el autor. Lo que sí quiero agradecerle a nuestro alcalde aquí, que está aquí ahora mismo, ya lo he dicho, las facilidades que nos da a los que queremos investigar para acceder a los archivos. Eso ha hecho posible, por ejemplo, que aparte, bueno, y de Lin, pues por ejemplo, acceda Jaime, como dice, que escribe siempre los libros de fiesta, artículos muy interesantes y demás. Y además tenemos por aquí a nuestro amigo Miguel Joyanco, que está aquí, que a través de los datos que existen en el archivo, en el censo de 1910 y 1935, va a confeccionar todos los árboles genealógicos de todos los candeledanos que tienen raíces desde esa época. Con apellidos como Monfuente, Monforte... Desde 1600. Bueno, vale. Desde 1600. Y que cuando termine esa obra magna, que a lo mejor, porque es así, es exagerado, va a tener a lo mejor, ¿cuántos metros vamos a tener, Miguel, más o menos? Imposible. Ahora acabas de presentar una obra genealógica que tiene, ¿cuántos metros me has dicho? 160. 160 metros. De largo. De largo. De la Jara, ¿no? Como la Jara. De la Jara. Así que ahora cuando termine, pues a lo mejor tenemos que empapelar todo esto, empapelar el centro, para que cada uno vaya a ver su árbol genealógico, que Miguel no se va a hacer. Sin esas facilidades que nos da el ayuntamiento, estas obras, todo esto sería imposible. Así que personalmente le quiero dar al ayuntamiento, en nombre de su alcalde, gracias por su colaboración. Y a partir de ahora, Lin tiene la palabra. Soy pequeño y claro. Buenas noches y gracias por venir. En primer lugar, mi agradecimiento a Arcadio, por supuesto, que ha sido un puntal para mí, a Miguel Camacho, a Carlos, y a una chica que no está aquí, que se llama Monse Herrero, que no ha podido venir, y por supuesto a Pedro Herrero, que no está, pero también tengo que agradecerle unas cosas. Primero eso. Y vamos a ver, como esta historia hay muchas en España y en el Valle de Tieta y en todos los sitios, ¿no? Entonces, algunas se han perdido y otras están por perderse. Yo he estado en pueblos como Zamora, Salamanca, donde tengo datos de historias como estas. En Cantabria, los viajes que he hecho. Yo cuando hago los viajes, yo soy muy antiguo. Yo no llevo la cámara fotográfica. Yo llevo mi blog de dibujo y mi libreta para apuntar y para hacer dibujos de las cosas que me gustan. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a contar la historia de este libro, que a mí mi padre, el maestro Arcadio, me lo contaba cuando yo tenía 6 años así, y yo recuerdo que le preguntaba a mi abuelo, y mi abuelo, que fue vecino del suceso, no me quería contar nada. Luego mi padre, cuando más adelante, mi padre sí me contó, y yo todo eso lo iba apuntando, todo. Y he tenido muchos recortes apuntados. Y también los que editaba en el Diario de Ávila, Chuchi, que los tengo todos. Incluso tengo un recorte de periódico del día del suceso, 2 días después, que salió en un periódico de Tirana, no sé.
Y, bueno, yo que no estoy acostumbrado a hablar así, y a lo mejor me... Bueno, una vez ya jubilado, como dice Arcadio, yo empecé a recopilar unas cosas para completarlo. Empecé a hablar con encontrar familiares, algunos no sabían nada, otros no sabían nada, pero se alegraban mucho de que lo hiciera, como Eva, sobrina de una sobrina de Severiana, que se llama también Severiana, una prima también, prima segunda de Eva, que se llama Vanessa, que su abuela también se llama Severiana, y un hombre que se llama Eugenio Blasquez, también sobrino, que vive en Peñarejo, que el hombre no podía venir porque está sentado en una silla de ruedas y no puede subir escaleras. Y cuando he terminado el libro, le he llevado un libro a él. Él no sabía nada. Cuando se lo he dado, el hombre se emocionó. Yo también. Me agarraba la mano dándome las gracias, sin saber cómo me iba a soltar. Y yo, venda muchos libros, no venda muchos libros, yo solamente con eso me es suficiente. Yo soy de pocas palabras, no me voy a extender mucho. Y bueno, ya voy a terminar porque yo no me han dado ningún curso. Yo quiero agradecer, como he dicho Arcadio, quiero agradecer a mi padre y sobre todo quiero agradecer a 3 personas. Perdonad. A mi amigo Ernesto. A mi amigo Carlos, que tampoco está, y a mi amigo Manini, hermano de Lucy. Y aquí termino. Teoría tiene una gran ventaja. Es transparente. No hace falta conocerlo desde hace 20 o 30 o 40 años, porque rápidamente se da uno cuenta de la calidad humana que tiene esta persona. A eso si le unimos la categoría que tiene, me refiero, en que es una persona, como ya ha apuntado Cayo, una persona que se ha formado a sí misma, autodidacta, y que la experiencia le ha enseñado y ha aprendido, pues la ventaja que tenemos aquí en Candelera es contar con personas como él, que nos enseñan mucho sobre la categoría y la personalidad de las personas, la personalidad humana. Muchas gracias, Lin.